terminó finalmente la sesión de diputados, que empezó con un revés para el gobierno y un revés gratuito, porque no debería haber vetado nunca emergencia sobre discapacidad. Se sabía que el veto se lo iban a rechazar en el Congreso y eso fue lo que pasó. Rechazado el veto en emergencia por discapacidad, digo ya rechazado porque lo difícil era diputados. Senado va a pasar mucho más rápido. Sí logra un triunfo en todo el paquete que tiene que ver con las jubilaciones, porque allí no se puede confirmar el veto, no se puede confirmar la ley, y una vez que una Cámara ya no puede rechazar el veto, automáticamente el veto sigue vigente. Y después, tema ATN quedó convertido en ley, y esto va a ser un próximo veto sin lugar a dudas. Este es el proyecto de los gobernadores, y la comisión en el tema de la causa libre. Después se termina levantando la sesión. Pero en definitiva, el gobierno salva, te diría, uno de los, o el proyecto que más le pega al tema de las cuentas fiscales por ahora, porque después tenés ATN y detrás de ATN seguramente vendrá el tema de impuesto a los combustibles. De los diarios. Señor Bernardo. Fue un miércoles, la verdad, muy cargado en el Congreso desde temprano y se extendió la sesión hasta la 1 de la mañana, cuando se termina cayendo con una batería de proyectos que todavía quedaron por tratarse. Pero lo más importante, o parte de lo más importante, tiene que ver con lo que sucedió con el proyecto de emergencia de discapacidad. Ahí se rechaza el veto de Javier Milei. Recordemos que esto es en la Cámara de Diputados, que falta el otro contraveto en el Senado, y recién ahí la ley va a terminar siendo ley, una ley de emergencia en discapacidad. Igual lo decía Antonio recién, seguramente en el Senado no va a tener inconvenientes la oposición para rechazar también el veto. Si lo hizo en diputados, donde era el lugar más complejo de lograrlo, seguramente también con la mayoría kirchnerista lo va a lograr en el Senado. En ese contexto se termina aprobando seguramente una ley de emergencia de discapacidad que lo que plantea el gobierno, lo que se vino planteando en este tiempo, que tendría un costo fiscal de entre el 0,22 y el 0,42 del PBI. Algunas cuestiones para tener en cuenta en esta votación específica que se dio ayer por la tarde es que, por ejemplo, hubo un sector de los libertarios que terminaron votando en contra del veto de Javier Milei, entre ellos Marcela Pagano, ya Marcela Pagano armando su propio bloque, un bloque de 4 integrantes que después vamos a estar repasando, pero fue una de las novedades. Se abstuvieron también 2 diputadas del PRO, entre ellas María Eugenia Vidal, que también se abstuvo en el siguiente veto o en la siguiente votación respecto al veto jubilatorio que Javier Milei finalmente pudo sostener. Bueno, algunas de las perlitas, algunas de las cuestiones para tener en cuenta en una jornada en la que se trataron los vetos puntuales respecto al tema jubilatorio, respecto a la emergencia de discapacidad, y también importante, por la medianoche, cerca de la medianoche, se termina convirtiendo en ley el proyecto de los gobernadores sobre el tema ATN, sobre el tema reparto de ATNs, que seguramente Javier Milei también va a votar. Vamos a ir contando después en detalle un poquito cómo fue la votación de cada uno de estos temas. También se aprobó la comisión por el caso Libra. Hubo también media sanción a la modificación del uso horario que impulsó Julio Cobos, el senador mendocino, precisamente el diputado mendocino, también en la Cámara ayer. Así que hubo una batería de proyectos que terminaron saliendo, otros que todavía no fueron tratados. Por ejemplo, el tema impuesto a combustibles, también otra iniciativa de los gobernadores, pero fue un miércoles muy cargado en el Congreso. Hoy, además, va a haber sesión también en la Cámara de Senadores. Y hace algunas semanas volvía. En el medio de un día muy agitado en el Congreso, con mucho temario, se dio una disputa por Twitter entre una diputada como Margarita Stolbizer y el vocero presidencial Manuel Adorni. Surge a partir de una publicación muy crítica de Stolbizer contra el gobierno, puntualmente. Adorni ataca o cuestiona esa publicación y después Stolbizer termina replicándole. Ahí tenemos tenías la publicación original de la crítica de Stolbizer por temas fiscales sobre todo, y a Adorni que le dice: estimada Margarita, su posteo es una vergüenza conceptual, más aún viniendo de alguien como usted que tantos años ha estado involucrada en la cosa pública, especialmente porque es la 5ª vez que ocupa una banca en el Congreso de la Nación.
Resulta incomprensible que luego de casi 2 décadas en el Poder Legislativo no comprenda la diferencia entre capital e intereses, refiere al posteo anterior de Stolbizer, entre flujo y stock o entre endeudamiento y rollover de deuda. Tal vez ha sido culpa simplemente de alguna confusión de las que aquí dejo un recuerdo. Le mando un beso y le publica directamente 2 declaraciones de Stolbizer, una crítica con Sergio Massa y una apoyando con Sergio Massa. Recordemos que Stolbizer en algún momento, en el medio de sus vaivenes políticos, jugó cerca de Sergio Massa electoralmente. Stolbizer directamente le responde a esa publicación, que en ese momento estaba sesionando en diputados y estaba tratando de evitar las políticas de su desgobierno. Es un poco lo que publica ahí. Ahí está. Te contesto luego. Ahí lo vemos. Le estamos medio lejos, pero te contesto luego, explicado sencillo como para que lo entiendas. Porque estoy en la tarea de voltear los vetos de tu desgobierno insensible, es lo que le contesta Stolbizer. Un capítulo más de una interna o una chicana tuitera que se dio, insisto, en una jornada. ¿Dónde está Stolbizer ahora? Stolbizer está, a ver, está en el espacio en general que comparten con Pichetto a nivel Congreso, lo que es Encuentro Federal. Sí. Después, a nivel de cara a las próximas elecciones, ha venido trabajando cerca de Facundo Manes, de Lustó, dentro también del armado de esa tercera vía, pero podemos definirla desde el GEN, porque ella pertenece al GEN, su espacio del GEN, dentro de esa nueva tercera vía que se está conformando, actual diputada nacional. Ahí están los de Hacemos, los gobernadores, Exacto. Los 5 gobernadores. No, es medio... Es un lío, ¿no? A La ver. política argentina. No están, es otra cosa. Ok, es otra cosa. Es otra cosa, pues está el armado legislativo, que es Pichetto y todo el resto, que ayer, por ejemplo, votaron, es un bloque de unos 15, 20 diputados, eso es un bloque bastante importante dentro del Congreso. Después los gobernadores es algo incipiente que a nivel legislativo seguramente va a terminar siendo un armado importante, pero que probablemente termine confluyendo con ese sector, porque es más o menos parecido en general, pero que a nivel electoral, me parece, van por otro lado, por lo menos por ahora. Yo estoy como perdido. Yo también, a veces también me pierdo. Imagínate. Sobre todo porque aparte... La gente que va a ir a votar en pero octubre. ¿te acordás? La gente de a pie. Porque te acordás el trabalengua que te conté el otro día de Schiaretti, los gobernadores que ahora están enojados con Schiaretti porque Schiaretti se cortó solo. Por un lado, Schiaretti termina apoyando todo este frente en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el que sí forma parte Stolbizer. Por eso te digo, una cosa es los gobernadores, otra es Schiaretti, después está el armado bonaerense, el armado porteño, es todo un gran lío. Bien. Pero vendría a ser toda una suerte de tercera vía. Bueno, Darío, pero con la Cámara Alta, con el Senado, que es básicamente una Cámara kirchnerista, con lo cual se puede prever ya el resultado de lo que va a pasar hoy. Ayer aceleró el Senado para hoy poder avanzar sobre, por un lado, emergencia en Bahía Blanca y por otro lado, financiamiento emergencia o financiamiento universitario, que lo va a convertir en ley y que seguramente también va a ser vetado por el Poder Ejecutivo en esta pelea política que se está dando en pleno año electoral, porque la verdad que a estos senadores kirchneristas que estuvieron gobernando casi 20 años en la Argentina y que la reventaron absolutamente toda, lo que menos les interesa son ni los universitarios, ni los jubilados, ni nada. Lo que pasa es que ahora estamos en año electoral y lo único que les interesa es hacer daño al gobierno de turno. Básicamente de eso se trata. Segundo título. Bueno, ayer, además de haberse confirmado la ley de discapacidad porque se rechazó el veto, de nuevo, en la Cámara de Diputados ya se sabe qué va a pasar en el Senado, también el gobierno terminó echando a Spañuelo, que era el director de la Agencia de Discapacidad, que ya había tenido algún problema cuando una madre lo denuncia por una supuesta conversación. Ahora se conocieron algunos audios bastante sospechosos, raros, no se sabe la veracidad de tal, pero me parece que el gobierno, inteligentemente, está bien, decidió ya, basta, ¿viste? Segundo tema complicado, afuera. Tercer título. Bueno, media sanción ayer también al cambio de uso horario. Esta es una linda discusión para dar en la Argentina alguna vez desde lo más serio. Argentina está geográficamente ubicada en UTC-4, no UTC-3 como tiene.
Y lo que tenemos acá, UTC menos 4, UTC, sí, está bien. Lo que no, más, no menos, más. No, menos. Menos, está menos, sí. Menos 4, está bien. Menos 4. Que es geográficamente el uso horario que le conviene a la Argentina. Por una convención, esto no sé si sabrá después Nacho que nos cuente, ¿por qué se decidió adoptar menos 3? Pero no es el uso horario real de la ubicación geográfica. Bueno, tiene media sanción el cambio que va a permitir, si se aprueba esto, que en el verano se vuelva a modificar el horario, pero el horario central de la Argentina, según este proyecto de ley, va a ser UTC menos 4, que es, insisto, el horario geográfico que tiene la Argentina. Por eso Paraguay tenés la diferencia de 1 hora en nuestro país. Y el último tema, antes del deporte, tiene que ver con Zelensky,